Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. En el vídeo anterior estuvimos viendo clases abstractas e interfaces. Vamos a recordar muy brevemente en qué consistía cada una de ellas. Las clases abstractas son clases en las cuales hay dos particularidades muy principales que son: pueden contener métodos que no queramos definir directamente y queremos que estén definidos por una clase que herede a esta misma clase. En el caso, ejemplo que pusimos fue, por ejemplo, la clase, fue la clase persona, aunque, luego lo convertimos en una interfaz. Teníamos una clase persona, la cual, tenía una serie de métodos, que luego pues pusimos informático, que lo heredaba. Y esta clase, pues el informático, a no ser que la convirtiéramos en abstracta, estábamos obligados a implementar los métodos que habíamos definido en persona. Si la convertíamos en abstracta, esto lo pasábamos ya a la primera clase concreta, que ya era la siguiente, eran los programadores por un lado y los de sistemas por otro. Convertirla ya en una clase concreta, que es la que tiene que ya implementar todos los métodos. Aunque camino a la clase concreta se pueden haber ido implementando uno por uno. No hay ningún problema. De hecho, se puede implementar uno en informático, puede implementar uno, que eso no lo dije en el otro vídeo. El informático puede implementar uno y programadores implementar los otros. No hay ningún tipo de problema. Eso es lo que dije. Bueno, el segundo punto de una clase abstracta es que el mismo no se puede instanciar un objeto del mismo, y el motivo es simplemente de que como no hemos definido el método en lo que es la propia clase abstracta, que la implementación pasan a tenerla las clases hijas. Esto pues obviamente no nos interesa, obviamente esto no interesa porque si se instancia un objeto de dicha clase, al no tener la implementación, la máquina virtual de Java no sabría exactamente qué es lo que tiene que llamar. De hecho, no sabría qué llamar porque no hay método, no hay implementación del mismo. ¿De acuerdo? Las clases abstractas hacen más referencia a un conjunto de individuos, los cuales, queremos que tienen una serie de métodos en común y queremos forzosamente que los hijos, las clases hijas, sean las que implementen dichos métodos. Queremos que, estas clases, queremos que implementen dichos métodos y listo. Son las encargadas. En cambio, una interfaz está pensado un poco más para un poco acciones o algún tipo de propiedad que puedan, compartir distintos grupos de entidades. Por ejemplo, aquí, pusimos un ejemplo de trabajador, pero por poner un mejor ejemplo, para que os hagáis una idea, podría ser una interfaz llamada rebote. Es muy utilizada en cursos. Una interfaz denominada rebote, que es toda aquella entidad que pueda rebotar. Y cuando digo rebotar, pues podría ser desde una pelota hasta un bicho que tenga forma de bola. Cualquier cosa que pudiera rebotar, pues podría implementar dicha interfaz. Bueno, en nuestro caso, pues lo hicimos un poquito más fácil. Creamos una interfaz persona con una clase comer, luego otra que es trabajador con unos métodos que es trabajar, cobrar y descansar, y luego otra interfaz social con un método de socializar. Estos métodos tienen que ser, son siempre públicos y abstractos. No son obligatorios definir las palabras obligatorias pública abstract, pero si no se escriben, por defecto son públicos y abstractos. Salvo que en vez de abstracto escribamos la palabra default, como vimos en el trabajador, que es para darle una implementación por defecto a un método que queremos que esté disponible en todas las clases que implementen dicha interfaz.
Y como último punto importante de la interfaz, bueno, se utiliza la clase que va a implementar dicha interfaz. Tiene que usar la palabra implements, que lo tengo aquí. Tiene que implementarla, tiene que usar la palabra reservada implements con el nombre de la interfaz. Y la primera clase concreta, a partir de esa implementación, tiene que implementar todos los métodos de la interfaz. Y otra diferencia respecto a las clases es que una interfaz puede heredar de múltiples interfaces. Y una clase puede implementar múltiples interfaces. ¿De acuerdo? Bueno, con esto yo creo que más o menos, clase abstracta, clase está, interfaces, ya, pues bueno, ya más o menos ya empecéis a entender un poco cómo funciona la programación orientada a objetos. Así que bueno, vamos a complicarlo un poquito más. Que es el término de polimorfismo. Bueno, ¿en qué consiste realmente esto del polimorfismo? Hemos implementado, bueno, aquí lo que voy a explicar es indiferente que sea para clases abstractas como para interfaces. Funcionan exactamente de la misma manera, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente hay unos pequeños matices que indicaré a continuación, ¿de acuerdo? Simplemente para que los tengáis en cuenta. Simplemente, pues, hay ciertos matices que hay que cumplir. Ok. Entonces, el polimorfismo lo que nos permite es llamar al método concreto que esté implementado en una clase, en un objeto exacto, aunque nosotros no tengamos una referencia directa a ese objeto. Y cuando me refiero directa, me estoy refiriendo a una variable de tipo referencia que sea específicamente de dicho objeto. Y lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda. Nos vamos a la clase main y acordaos que teníamos los programadores y la gente de sistemas. Imaginémonos que nosotros realmente, bueno, estos son dos profesiones, pero imaginémonos que nosotros queremos guardar en una array list todas las personas que haya, indiferentemente de su profesión. Y alguno pensará, bueno, claro, pero yo necesito saber el tipo. Porque si no, ¿cómo sé qué tipo tengo, o sea, dónde lo tengo que meter? Y entonces yo diré, no hace falta complicarse tanto. No hace falta complicarse tanto. La idea es, ¿os acordáis cuando os dije en las variables primitivas, dicho objeto, dicha variable primitiva se puede convertir en otra vía un casting? Pues hay dos tipos de casting. Acordaos que uno es directo y el otro no es tan directo. Cuando una variable primitiva puede caber dentro de otra grande, es decir, por ejemplo, meter un int en un long, es viable. Porque estamos metiendo una estructura de 32 bits dentro de una estructura de 64 bits. Pero de un long a un int había que hacerle un cast. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacíamos int s igual a 5 y luego definíamos el long L, nosotros podemos aquí decirle S directamente. Esto es válido, pero nosotros luego no podemos coger y aquí definir int i es igual a L. Porque esto no cabe. L es de 64 bits, es demasiado grande. Aquí podemos forzarle a decir, oye, quiero que castes esto, quiero que conviertas esto en un entero. Y esto es bajo tu propio riesgo. Ese casteo se hace bajo tu propio riesgo. Si no existe, no existe. O sea, si no se puede, no se puede. Pues lo mismo aplica a referencias. Y aquí sí que hay una serie de reglas que hay que seguir,
porque el compilador sí que hace unas ciertas comprobaciones que vamos a ver. Nosotros podemos crear un objeto de una clase más específica y guardarlo en una referencia de una clase más general. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginémonos, nosotros hemos visto que hemos hecho programadores PES igual a new programadores. Por cierto, tenía que lo llamar programador, no programadores. Normalmente hay que intentar que los nombres de las clases sean en singular. Pero bueno, es lo de menos. Lo que sea el nombre ahora mismo es lo de menos. Aquí, pues bueno, la referencia es de la clase programadores. Y el objeto que hemos creado también. Pero, acordémonos de la relación de jerarquía. Todo programador es un trabajador. Por tanto, ¿puedo meter yo un programador en una referencia de un trabajador? Sí, sí se puede. Podemos hacer trabajadores T es igual a new programadores. Vamos a crear otro programador. No lo vamos a asignar. Creo que hay que importarlo, ¿puede ser? Sí, no, espera. Trabajador o trabajadores. Ah, espera, que es una interfaz. Bueno, no habría problema tampoco, porque es lo que ya os he comentado. Importamos trabajador. Y veis que no hay problema. No hay problema. A pesar de que esto es una interfaz que ha dicho, hostia, pero has creado una referencia de una interfaz. Sí, he creado una referencia de una interfaz. Y no hay problema. Esto es una referencia y el objeto que hemos creado sí es de una clase programadores. Que esta clase implementa el método trabajador. Entonces, si nos vamos a programadores, bueno, programadores va a informático, informático implementa trabajador. Ya acordémonos de que trabajador implementaba a su vez, o sea, extendía de persona y de social. Por tanto, nosotros podríamos coger perfectamente y crear un programador a través de una referencia de social. Hay que importar el social, que no lo tenemos. Y veis que no da error. Porque un programador hereda de la clase informático que implementa un trabajador y este trabajador hereda de las clases persona y de las interfaces persona y social. Ahora bien, entonces alguno me dirá, pero lo podemos hacer con todo, entonces puedo hacer un animal L es igual a new programadores. Bueno, espera, vamos a importarlo, que creo que animal no está importado. Que tengo dos. Este será el de personas. Y veis que da un error. Y el motivo es que un programador no es. O sea, un programador no es no es un animal. En ningún momento esta herencia, yo tirando para arriba, puedo llegar de que un programador acabe siendo un animal. Lo máximo que puedo llegar a acabar es que sea o una persona, o un social, o un object. Tener en cuenta una cosa, si no extiende de nada, extiende de la clase object. Por tanto, aquí por lo que sí que sería correcto es, por ejemplo, si cambiara este animal por un object. Eso es correcto, porque toda clase acaba siendo un objeto, al fin y al cabo. ¿De acuerdo? Y luego, hay que tener en cuenta otra cosa. ¿De acuerdo? A ver, un segundo. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Y esto lo voy a hacer con animal y gato, para que sea más fácil. Claro, hemos hablado de referencia más genérica a crear un objeto de una clase específica. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Es decir, queremos
tenemos una referencia de gato, pero queremos crear un animal. Que de hecho, si el animal es abstracto, no me va a dejar. A ver, un segundo. El animal es abstracto. Vamos a quitar el abstract, ¿de acuerdo? Queremos meter en una referencia de gato un animal. ¿Veis que da un error? Te dice, oye, no puedo meter una clase más genérica en una clase más... o sea, en una referencia más específica no puedo meter una clase más genérica. Y el motivo es el siguiente. Pensadlo detenidamente. Un animal podría... ahora mismo nosotros hemos creado una clase gato. Pero ¿quién te impide que alguien cree una clase perro que extienda de animal? Nadie. Y por tanto estarías metiendo un objeto perro en una instancia de gato, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? El compilador nos deja hacerle un casting bajo tu propio riesgo. Igual que las variables primitivas, bajo tu propio riesgo le puedes hacer un casting. Y esto sería válido. Pero ahora esto lleva otro problema. Y lo vamos a ver a continuación. Vamos a crear esa famosa clase perro. ¿De acuerdo? Vamos a crear una clase perro que extienda el animal. Y al gato, por ejemplo, le vamos a poner el método public void maullar. Bueno, incluso no hace falta. Bueno, le ponemos el maullar. No hace falta. Lo que estoy poniendo ahora realmente no hace falta. Maulido. Y el perro. Public void ladrar. System.out.println ladrido. Todo bueno, esto que he puesto no hace falta, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Nos vamos al main. Y obviamente, al ser una referencia de gato, nosotros, pues bueno, le podemos hacer g. Maullar. ¿No? Alguno me dirá, vamos a maullar. ¿De acuerdo? Vamos a maullar el gato. Ejecutamos. Y veis que da un error. Da un class cast exception. ¿Por qué? Porque esto lo hemos creado como un objeto animal. Y a la hora de castearlo a gato, dice, no, esto no puede llegar a ser un gato en la vida. Esto sirve, esto os voy a explicar para qué sirve. Esto sirve por si tenemos una referencia de estas. Por ejemplo, imaginémonos que antes hemos hecho un gato S es igual a new gato. Y luego hemos hecho un animal A es igual a S. Perdón, que este ya existe. GA. Aquí ponemos a N. Aquí hacemos AN. Perdón, GA. Y ahora queremos recuperar el gato. Obviamente aquí, pues si le haces AN, te va a dar un error. Pero si le añades el casting, te va a funcionar. Y ahora, si ejecutamos, veis que sale maulido. Porque esto sí era un gato, al fin y al cabo. Esto era un gato. Lo mismo ocurre si nosotros... O sea, el mismo error va a ocurrir si nosotros esto lo convertimos a perro. Vamos a importarlo. Si hacemos un perro e intentamos convertirlo en gato, te va a decir, oye, que aquí yo me encontré un perro, aquí dentro, y me lo estás intentando convertir en un gato. Estos son excepciones. Esto lo daremos, creo que en el próximo vídeo. Estos son excepciones. De hecho, son un tipo en concreto de excepciones que son las de tiempo de ejecución. Por tanto, bueno, ya vemos que no hay problema. Mientras lo llevemos de la clase, construyamos un objeto muy específico y lo metamos en una referencia de una clase o interfaz. No hace falta ni que sea una clase, puede ser una interfaz más general. No hay problema. Se lo traga.
En el momento que es al revés, nosotros estamos forzados, pero teniendo en cuenta de que si el objeto no se conviene, o sea, si el objeto no es exactamente del tipo que estamos casteando, va a dar un error. ¿Cómo podemos evitar este error? Os preguntaréis algunos. Hay una manera, y es la siguiente. Imaginémonos que nosotros no sabemos qué método vamos a ejecutar, no sabemos qué hay que ejecutar. Y decimos, uy, aquí hay que ejecutar. Bueno, tengo un animal y yo sé que pueden venir un perro o un gato. Pero yo no sé lo que hay en esa referencia de animal. Se puede consultar con la palabra reservada instance of. Y a continuación de instance of hay que decirle el nombre de la clase que queremos preguntar si es de ese tipo o no es de ese tipo. En este caso voy a preguntarle si es de tipo perro. Y decimos, bueno, si el animal diera la casualidad de que es de tipo perro, pues le decimos, entonces le hacemos, lo que podemos hacer directamente es hacerle un casting a perro. Y aquí, punto ladrar. Directamente. Y si no, decirle, oye, que esto es un gato. Y por tanto, gato obviamente no tiene método ladrar, tiene el método maular, pero ahora veremos cómo hacerlo mejor, eso. Maular, ¿cómo era? ¿Maular? No, ¿cómo era? Maullar. Maullar. El método maullar. Ejecutamos. Y veis que da ladrido porque es una instancia de clase perro. Si nosotros ahora cogiéramos y aquí le cambiamos a un gato para que veáis que no hay trampa ni cartón. Ejecutamos. Veis que da maulido. ¿De acuerdo? Sabiendo eso, entonces, bueno, ya, vale, podemos tener una array list de trabajador, por ejemplo. Y diré, sí, perfectamente, no hay problema. Podemos tener, aunque trabajador sea una interfaz, obviamente nosotros no podemos hacer un new. O sea, nosotros esto no podemos hacerlo. Nosotros no podemos hacer no, interface, perdón. Nosotros no podemos hacer trabajador. ¿Es trabajador o trabajadores? No. Trabajador T es igual a new trabajador. Esto no se puede hacer. ¿De acuerdo? Tú no puedes instanciar una interfaz directamente. Tú puedes tener una referencia, pero instanciarlo directamente no puedes. Por tanto, o sea, bueno, instanciar directamente no se puede. Por tanto, pues nosotros pues, podemos tener una array list de hecho, lo voy a hacer de animales. Con vuestro permiso lo voy a hacer de animales. Lo mismo aplica a interfaces. Da un poco de igual. Vamos a hacer una interfaz de animales. Y de hecho, lo voy a convertir en abstracto. Ahora, la clase animal. Y voy a obligar a que tengan un método que sea comunicación. O habla. O hablar, más bien. Hablar. Y no implementa. Perdón, claro, he puesto que no es esto. Ahora sí, ahora gato y perro dan error. Cambiamos esto por hablar. Y este por hablar. Y por ejemplo, vamos a crearle otra que sea la vaca. Creo que era mugido, ¿no? El de la vaca. Vaca, extiende de animal. Y ahora le implementamos el método. Y decimos system.out.println mugido. ¿De acuerdo? Mugido. Teniendo eso, pues podemos crear una array list de animales. Lista es igual a new array list de animal. ¿De acuerdo? No tiene
No lo tenía importado. Y ahora, pues aquí, pues podemos decirle, mira, lista.add. Y aquí decirle new animal no, porque es abstracto, acordaos. Esto no se puede hacer, ¿de acuerdo? Esto te va a decir que no se puede hacer. Por lo tanto, vamos a decir, mira, va a crear un gato. Luego vas a añadir un perro. Y ahora vas a añadir otro gato. De hecho, vamos a añadir 2 gatos seguidos. Lista.add, new gato. Y el último que le voy a añadir es una vaca. ¿De acuerdo? Añadimos esos. Hay que importar la clase vaca. Por cierto, si queréis evitar importar todo esto, una manera, que de hecho lo voy a hacer ya, es poner aquí asterisco. Y esto lo que hace es importar todas las clases, interfaces, etcétera, que haya dentro de ese paquete. O subpaquetes, mejor dicho. Incluido el paquete y subpaquetes. Por si no tenéis que ir importando uno por uno, ¿de acuerdo? Ya imaginémonos que queremos, claro, tenemos una referencia a animales. Bueno, tenemos una array list de referencias a animales, pero nosotros no sabemos qué hay. Claro, podríamos coger y hacerle un instance of, hacerle el casting y llamar. Pero no, Java permite que si este método existe dentro de la clase abstracta, este método se pueda invocar directamente con esa referencia de animal y que además se llame exactamente el del código. O sea, el de la clase hija que implementa. Por tanto, nosotros, por ejemplo, bueno, acordaos, aquí podemos hacer un for each de animal m de lista y aquí directamente decirle m.hablar. Invocamos y veis que sale maulido, gato, ladrido, perro, maulido, maulido, mugido. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa. ¿De acuerdo? Y es que solamente podemos llamar a los métodos que tenga específicamente esta referencia. Y voy a poner un ejemplo. Voy a poner otro ejemplo para que lo veáis. Vamos a crear una array list de social, que es una interfaz. Lo mismo aplicaría en una clase abstracta, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí que es un lista 2 social. Y nosotros en esta referencia de social, obviamente, bueno, espera, aquí he puesto lista 2, lista 2, lista 2, lista 2, lista 2. ¿Veis que da error porque gato no puede ir, gato no implementa el social. Vamos a hacer un cambio y vamos a decir que, por ejemplo, gato se implementa el social, porque un gato es social, vamos a decir. Y lo ponemos aquí el método, ¿de acuerdo? Pero no las otras. Vemos que desaparece, que el gato sí se le puede meter dentro de la raíz de social porque implementa dicha interfaz, pero el perro y la vaca no pueden. Por tanto, estos dos fuera. Pero aquí, por ejemplo, vamos a ponerle new sistemas, gato, gato, new programadores, por ejemplo. Y ahora hacemos un for. Y claro, queremos decir, bueno, queremos implementar, pues queremos llamar animal, no, lista 2, aquí pues obviamente te va a decir que no se puede, aquí tiene que ser una referencia de tipo social, pero al tener una referencia de tipo social, el número de métodos que podemos llamar está muy limitado, de hecho solo podemos llamar a socializar. Por tanto, solo podemos llamar a aquellos métodos en los cuales nosotros tengamos acceso a ese nivel.
Por tanto, se puede llamar a los que tenga implementado, o sea, los que haya heredado o implementado dicha clase o interfaz, o en caso de interfaz simplemente que tenga disponibles, o al menos que estén definidos la definición en las interfaces, y los de los padres que hereden. Pero de los hijos no se puede tener ninguno. Nosotros ahora, sin programadores, metiéramos algo, no podríamos acceder. Y el motivo es porque al ser una referencia a un social, ese método no tiene por qué existir en el objeto. A lo mejor el objeto que tú estás mirando es otro que implementa dicho comportamiento, pero que no cumple. O sea, es decir, que no tiene por qué tener dicho método que pertenece a la otra clase, aunque los dos implementen la misma interfaz. ¿De acuerdo? Bueno, con esto se acaba el polimorfismo. Y ahora voy a dar unos pequeños matices a lo que son constructores. Y ya el próximo día ya nos dejamos de programación orientada a objetos y pasamos a algo un poco más liviano. Los constructores en Java es muy importante tener en cuenta una serie de consideraciones. Bueno, primero voy a explicar un poco en qué consiste un constructor. Un constructor es el trozo de código de inicialización de un objeto. ¿De acuerdo? De un objeto. Ya lo habréis visto, lo hemos implementado muchas veces. Y el mismo se implementa utilizando como nombre de función exactamente el mismo nombre de la clase. De normal, pues se suele poner public. El nombre no tiene parámetro de devolución porque lo que devuelve es el propio objeto en sí. En este caso sería public gato. Puede recibir un número indeterminado de parámetros y dentro va el código, propiamente dicho. No es obligatorio poner un constructor. Si no lo ponéis, el compilador pondrá 1. Pero hay una sutil diferencia que ahora veréis, ¿de acuerdo? Hay una que lo veremos con un ejemplo. Hay una sutil diferencia que hay que tenerla en cuenta. Una clase y alguno se preguntará, ¿una clase abstracta puede tener un constructor? De hecho, los tiene. Esta clase animal tiene un constructor, aunque vosotros no lo creáis. Aunque vosotros no lo podáis inicializar, la clase hija, gato, antes de crear lo que es el propio gato, primero crea lo que es el animal. Y una vez está creado el animal, entonces termina de definir lo que es el gato en sí. Aunque tú no puedas instanciar directamente una clase animal. Por eso dije instanciar directamente. No se puede instanciar directamente. Indirectamente sí se hace. ¿De acuerdo? Entonces, al no definir, si no escribimos un constructor, por defecto él mete un constructor vacío, que tiene esta forma: public, el nombre el nombre de la clase, sin parámetros y sin cuerpo. Aunque esto también es mentira. Realmente sí hay cuerpo. Incluso haciéndolo así, hay un cuerpo. Y el cuerpo consiste en una instrucción especial denominada super, que tiene que ser la primera, que si en caso de teclearla, no es obligatorio, pero en caso de teclearla, tiene que ser la primera instrucción del constructor. No se puede, o sea, este super lo que hace referencia es a un constructor que haya en la clase padre. En el caso del gato, la clase padre es el animal y por tanto está llamando al constructor del animal. Y aquí viene la principal diferencia, que es lo que os he dicho. Vamos a suponer que un animal tiene un parámetro que sea el nombre. Y obligamos a que el constructor de animal reciba este nombre porque lo tenemos que setear. Por ejemplo, porque vamos a definir que es final. Acordaos que el atributo final
lo que hace es que forzosamente eso se convierta en una constante. No se puede cambiar una vez inicializado el objeto. Entonces aquí haríamos dis.nombre es igual a nombre. Y grabamos. Y vais a ver que da error en gato y en perro. Porque son las dos clases hijas de animal. ¿Y por qué da un error? Porque el constructor por defecto ha desaparecido. Y esto es lo mismo que esto. De hecho, si quitamos esto, vais a ver que sigue dando el mismo error. Esto llama super. Super llama al constructor por defecto y este no existe. Si lo queréis solucionar, tenéis dos opciones. O metéis un constructor sin parámetros y sin nada en la clase animal, o el constructor que vosotros defináis tiene que implementarlo. Pero de hecho, llega un poco más lejos. Incluso alguno dirá, bueno, pues quito el constructor por defecto de aquí. ¿Veis que da error? Da error porque él mete el constructor por defecto. Este constructor por defecto es el vacío que hemos dicho y llama a super. Pero que ese constructor a su vez no existe. Por tanto, aquí mi recomendación es que cuando construyáis un constructor de una clase padre, vais a tener que modificar todas las clases hijas. Y de hecho, lo que suelen hacer algunos programadores es, si tiene que construir más de un constructor, construye el básico y luego y luego construye los que él necesite. Para evitar ese tipo de situaciones. Pero yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo porque entonces estáis dando un punto de entrada a ese método. Y a lo mejor esa clase. Y a lo mejor esa clase tiene algún comportamiento principal que tenga que ser importante. Y si lo habéis inicializado, y si conseguís inicializarlo de malas maneras, o podéis provocar un error o podéis provocar incluso un acceso no autorizado. Por tanto, aquí os recomiendo principalmente que que no cojáis que defináis los constructores que necesitéis y que las clases hijas utilicen los constructores que hayáis definido en el padre. Principalmente. Entonces, aquí la solución, aquí habría, pues, la solución más correcta, pues sería definirle un constructor que reciba el nombre. Y aquí, pues, aquí le diríamos super nombre. ¿Veis que desaparece el error? O incluso podemos construir otro constructor. Acordaos, podemos definir varios constructores utilizando sobrecarga. En la sobrecarga, acordaos de que cambia el número de parámetros o el tipo de los mismos. Y aquí pues podemos decirle que si no está, veis que da error porque esto llama super y esto está mal. Podemos aquí pasarle un null diciendo, oye, no hay. No tiene nombre este animal, por tanto, nulo. ¿De acuerdo? Ahora mismo, pues esta clase gato sí tendría... Bueno, gato y vaca también. Vaca también implementada animal. Esta clase gato ya podría llamarlo. Obviamente, si nosotros ahora quitamos este gato y guardamos, vais a ver que el main da error. Porque cuando hemos inicializado gato, este gato no... antes sí que funcionaba porque estaba el constructor por defecto. Funcionaba, pero ahora le hemos especificado un parámetro en concreto y entonces te está diciendo, oye, que este gato, el constructor de gato necesita una cadena de texto, suministramelo. Entonces aquí, pues la solución. Si no queréis tener un constructor por defecto, pues tendréis que poner el parámetro. Un gato que se llame hola, este se llama morenito y este se llama Lala, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí daría el mismo error, habría que hacer lo mismo, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto terminamos el vídeo de hoy. Yo creo que está bien. El próximo día ya cambiamos de tercio. Cambiaremos completamente de tercio y daremos una introducción a lo que es las excepciones. Y ya, vistas las excepciones, daré por terminada la primera parte del curso de Java. Porque es básicamente lo principal para saber programar en Java.
haremos otro curso, porque lo he decidido así, vamos a hacer otro curso distinto completamente. Y cuando se acabe ese curso, volveremos con la segunda parte de Java, en la cual el segundo curso de Java se centrará en ya aspectos más complicados como son el swing. El swing es la ventana gráfica de Java. Ahora mismo todo lo que hemos hecho es en texto, pero bueno, hay mucha gente que dice, bueno, pero yo he visto interfaces gráficas, programas con interfaces gráficas. Aprenderemos cómo hacer estas interfaces gráficas en Java, que en concreto el elemento hay dos, uno es el AWT y el otro es el swing. Vamos a usar principal. Bueno, hay otro, ahora mismo no me sale el nombre. Espérate, ahora mismo no me sale el nombre. Bueno, lo pondré aquí en la descripción del vídeo cuando en un cuadro cuando me acuerde. Otro que en vez de utilizar lo que es componentes en sí de Java, utiliza lo que es HTML y CSS para maquetar la pantalla. Pero ahora mismo el nombre no me sale. Javax, eso, Javax. Ahí, no me acuerdo, no me salía, Javax. ¿De acuerdo? Entonces, en el segundo curso veremos interfaz gráfica y daremos también un poquito a lo mejor de tratamiento de ficheros. Y ya el tercer curso, ya un poquito más avanzado, ya nos meteremos con JDBC, gestión de bases de datos, etc. Yo preferiría hacer así un poco para distribuir un poco lo que es el curso. Entonces, pues nada, nos despedimos por hoy. No os olvidéis de suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y de darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos. ¡Hasta luego!